Bienvenido a nuestro canal de YouTube de Noticias Directas. Nadie sabe que el ejército ruso perdió en Ucrania. En casi 10 meses de guerra, el ejército ruso no logró ninguno de sus objetivos principales. Aunque lo revisó en medio de la guerra, hace solo unos meses los líderes rusos tenían una imagen muy mala de la situación sobre el terreno. El presidente ruso Vladimir Putin no ha recibido suficiente inteligencia de parte de sus asesores de defensa e inteligencia. Cuando comenzó la guerra, el 24 de febrero, el liderazgo ruso desconocía sus deficiencias. De hecho, la escasa comprensión de Putin de las capacidades del ejército ruso es una de las principales razones del comienzo de la guerra. Si el líder ruso hubiera sabido que sus fuerzas no serían capaces de librar una guerra a largo plazo contra una determinada resistencia ucraniana, es posible que la guerra nunca hubiera comenzado. La cadena de mando corrupta y amorosa en los servicios de seguridad y militares rusos ha pintado a Putin en una imagen equivocada. El precio de la pintura equivocada se sigue pagando fuertemente. El ejército ruso está siendo aplastado día a día por los heroicos soldados de Ucrania. Además, las Fuerzas Armadas ucranianas han estado tomando iniciativas audaces últimamente. En el día 286 de la guerra de Rusia en Ucrania, las fuerzas ucranianas se vuelven aún más audaces. El lunes, los combatientes ucranianos atacaron profundamente a Rusia, apuntando a 2 bases aéreas de bombarderos estratégicos. Estas bases aéreas están más cerca de Moscú, la capital de Rusia, que de Ucrania. Las bases aéreas de Engels es un objetivo estratégico importante. Es el hogar de uno de los comandos más importantes de las fuerzas aeroespaciales rusas, la aviación de largo alcance, con el avión estratégico Tu-95B, capaz de transportar armas nucleares entre más de 30 bombarderos pesados. Estos aviones contribuyen a la disuasión nuclear de Rusia y también se utilizan con frecuencia para lanzar misiles de crucero convencionales contra Ucrania. Ucrania parece estar exponiendo las brechas de la defensa aérea rusa con ataques de largo alcance. Un tercer espacio aéreo ruso fue incendiado por un ataque con drones el martes, un día después de que Ucrania demostrara su capacidad para penetrar cientos de kilómetros en el espacio aéreo ruso con ataques a 2 bases. Las autoridades en Kursk, Rusia, a unos 90 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, dijo después del ataque final. Publicó imágenes de humo negro sobre un aeródromo el martes temprano. El gobernador dijo que un tanque de almacenamiento de petróleo estaba envuelto en llamas, pero no hubo víctimas. Rusia dijo el lunes que fue atacada por drones de la era soviética a cientos de kilómetros de Ucrania, en la base aérea de Engels, hogar del escuadrón de bombarderos estratégicos de Rusia, y en Ryazan, a unas pocas horas en automóvil de Moscú. Altos funcionarios ucranianos afirman que se utilizaron drones y fuerzas especiales en el ataque, y al menos uno de los ataques involucró a comandos que dirigieron drones hacia el objetivo. El Ministerio de Defensa ruso anunció que 3 soldados murieron en el ataque a Ryazan. Aunque los ataques tenían como objetivo objetivos militares, los describió como terrorismo y dijo que su objetivo era inutilizar sus aviones de largo alcance. Cuando se le preguntó sobre las huelgas, el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, repitió una broma de larga data que culpaba al descuido de fumar. Los rusos suelen fumar en lugares donde está prohibido fumar, dijo Reznikov. En ocasiones, el único culpable de las llamas no es otro que los malditos cigarrillos. Sin embargo, según otro reclamo, aviones de la OTAN fueron vistos en el cielo unas horas antes de las explosiones en los aeropuertos de las regiones de Saratov y Ryazan. 6 horas antes de las explosiones, aviones de reconocimiento de la OTAN operaban en aeródromos cerca de la frontera rusa. Poco antes del ataque al aeropuerto en la región de Saratov, los aviones de reconocimiento de la OTAN estaban en el cielo. Se desconoce si los 2 eventos actuales están vinculados. El ataque al aeródromo en la región de Saratov se llevó a cabo con un dron, acompañado de un potente destello y una explosión que puede indicar una explosión bastante grande. En la víspera del mismo día, literalmente 6 horas antes de los hechos, los vuelos de aviones de la OTAN en el cielo se intensificaron tanto en el espacio aéreo de la región de Saratov como en el espacio aéreo de la región de Ryazan. Se sabe que operaban tanto aviones como drones, lo que bien puede atribuirse a lo sucedido. El Ministerio de Defensa ruso no comentó sobre los ataques en Saratov. Sin embargo, estos ataques deberían intimidar a Vladimir Putin. Si Ucrania puede ingresar a Moscú, es solo cuestión de tiempo antes de que apunte al territorio ruso. Las campanas de peligro siguen sonando para el líder ruso Putin. La alarma sonó en la base de la aviación estratégica de las fuerzas aeroespaciales rusas en Saratov. Esta noche se dio la alarma en la base aérea de aviación estratégica de Engels. Los residentes de Saratov y los asentamientos vecinos
informaron que esta noche sonó una sirena en el aeropuerto Engels 2. Todavía se desconoce si la sirena es una señal de ataque aéreo o una amenaza de misiles, pero el 5 de diciembre de 2022, un espacio aéreo militar fue atacado por un dron, cuyos resultados se pueden ver en imágenes de satélite. Es esta la primera gran pérdida para la Fuerza Aérea Rusa. Las imágenes de satélite confirman el primer bombardero Tu-95 perdido de Rusia en la guerra de Ucrania. El 5 de diciembre, la base de la Fuerza Aérea Engels 2 de Rusia, ubicada en lo profundo del territorio ruso, fue atacada por drones ucranianos. Aunque inicialmente no se pudo detectar ningún daño, las nuevas imágenes de satélite muestran que el bombardero ruso Tu-95 recibió un impacto significativo. Si bien el daño no se consideró demasiado grande, mostró que Ucrania había superado una limitación fundamental que afectaba a sus operaciones militares, a saber, los ataques de largo alcance. Después del ataque, el Ministerio de Defensa ruso anunció que el ataque se llevó a cabo utilizando vehículos aéreos no tripulados, modificados de la era soviética. Si bien no especificó qué dron fue el responsable del ataque, los expertos militares concluyeron que lo más probable es que fuera el Tu-141 Stryz. En un nuevo desarrollo, las imágenes satelitales de la base aérea Engels 2 en la región de Saratov muestran que al menos un bombardero estratégico Tu-95 de las fuerzas aeroespaciales rusas se incendió y sufrió daños significativos. Es pertinente señalar que después de semanas de ser atacado repentinamente por drones y misiles rusos, Ucrania ha cambiado con éxito la situación de Rusia al superar sus deficiencias. Hasta ahora, la mayoría de los ataques informados de Ucrania contra bases aéreas rusas se ha limitado a lugares mucho más cercanos a la frontera de Ucrania, a saber, Crimea o áreas dentro de Rusia que son mucho más fáciles de alcanzar con drones kamikaze modificados o misiles balísticos de corto alcance. Estados Unidos y otros aliados de la OTAN presentaron poca atención a la demanda de Ucrania de armaduras de largo alcance, incluido el sistema de misiles tácticos del ejército MGM-140 de largo alcance. Un informe reciente reveló que Estados Unidos ha restringido el alcance de los HIMARS innovadores entregados a Ucrania para evitar una escalada sin precedentes. Por su parte, mientras continúa recibiendo ayuda militar de Occidente, Ucrania claramente ha vuelto a sus raíces y ahora utiliza armas de la era soviética. Desde que comenzó la ofensiva en febrero, Kiev ha tenido que sacar del almacenamiento varios aviones de combate de la era soviética para compensar el déficit de poder aéreo. En octubre, el fabricante de armas ucraniano Ukroboronprom dijo: "Nos estamos preparando para las pruebas de vuelo bajo la acción de guerra electrónica en nombre del Estado Mayor, la próxima etapa de prueba del UAV. Por un lado, el clima se convierte en un problema, por otro lado, es una prueba adicional para el complejo, es una especie de prueba de choque". Esto también se reveló en noviembre, cuando Ucrania lanzó un ataque naval con drones suicidas en el puerto de Shekharis, en el puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro, una importante base naval y terminal petrolera rusa. Como Novorossiysk estaba más lejos de la región de Odessa controlada por Ucrania que el puerto estratégico ruso de Sebastopol, el ataque señaló las capacidades en expansión de Ucrania. Ucrania ha demostrado una vez más su capacidad para atacar profundamente a Rusia, con Stryz de vez en cuando infligiendo un daño decente. Sin embargo, actualmente es imposible estimar la cantidad de vehículos aéreos no tripulados Stinger en su arsenal para impulsar el impulso y la frecuencia de estos ataques de largo alcance. Ucrania se actualiza todos los días con innovaciones en la aviación. Estas exitosas iniciativas de Ucrania parecen sacudir profundamente a Vladimir Putin. Adiós hasta que nos encontremos con los desarrollos. Gracias por mirarnos.